Buen día a todos. Hoy vamos a ver un problema de aplicación eh, utilizando Python para resolverlo. Entonces, el problema, como aparece en pantalla, dice lo siguiente: determine la distancia más corta desde el punto 0,4 hasta un punto P con coordenadas x, y en la curva siguiente, que es x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 16, y las coordenadas del punto x, y, ¿verdad? Bueno, entonces, este es un problema clásico en el que hay que utilizar la fórmula de la distancia. ¿Sí? Entonces, de primero pues vamos a empezar por visualizar la curva que nos están dando para ver más o menos dónde está el punto, ¿verdad? Entonces, de los tutoriales anteriores vamos a utilizar la librería eh, Pylab para graficar la función que nos dan. Entonces vamos a poner la línea de instrucción para poder graficar Matplotlib Notebook. En mi caso, como estoy utilizando Python 2, tengo que escribir esta instrucción dos veces. Bueno, luego from Pylab import, vamos a importar todo lo que está en esa librería. Vamos a declarar un vector x, bueno, lo voy a poner como a va a ser igual a linspace de menos 50 hasta 50 con 1000 posiciones, y b va a ser igual a la función. Bueno, en este caso yo sé que a la hora de despejar y me va a quedar x al cuadrado menos 16, ¿verdad? Y para dejar únicamente y, entonces sería la raíz. Para poner la raíz va a ser sqrt de x al cuadrado menos 16. En este caso sería a al cuadrado, ¿verdad? A al cuadrado menos 16. ¿Sí? Al mismo tiempo yo sé que pues la parte de una raíz tiene una parte positiva y una negativa, entonces tengo que declarar otra función que va a ser sqrt pero negativo de a al cuadrado menos 16. Bueno, luego pues ya procedo a graficar la función plot, sería a, b, a, c, y voy a graficar el punto también que me dan. Entonces en este caso sería 0,4 y le voy a cambiar el color, le voy a poner como rojo, línea punteada y marcación cuadrada. Bueno, esto puedo ver que esta es la gráfica de la función que me están dando y el punto que estoy ubicando. Bueno, me piden la distancia más cercana y el punto más cercano a esta gráfica para que la distancia pues sea más corta. Bueno, aquí me aparecen estos errores. Estos errores pues significan que eh, hay valores que no están definidos para la función sqrt. En este caso, por ejemplo, si yo, pues debido a, como se puede ver en la gráfica, ¿verdad? Si yo asigno un valor para que me dé un valor negativo en la raíz, entonces no está definida esta función, ¿verdad? Y por eso es que me tira o me muestra este mensaje. Pero como me puedo dar cuenta yo a la hora de graficarlo, pues sí me lo muestra, ¿verdad? Bueno, entonces eh, luego lo que tenemos que hacer es definir una fórmula de la distancia, ¿verdad? Yo sé que para encontrar la distancia más corta de un punto a otro, entonces tengo que emplear la fórmula de la distancia. Entonces voy a declarar una función que esté en términos de x y que va a ser mi función restricción, ¿verdad? Entonces para hacer esto tengo que declarar de primero los símbolos que voy a usar, y para esto tengo que importar eh, el módulo SymPy. Entonces import SymPy, vamos a importar todo lo que está acá. From SymPy import, vamos a importar todo. Bueno, aquí me faltó el import. Aquí estamos. Bueno, y vamos a definir los símbolos que vamos a usar. Entonces será x y y. Entonces symbols x, y. Bueno, si yo escribo x, bueno, falta una línea de código que es init-printing para que me lo muestre en forma de símbolo. ¿Sí?
ahora sí. Bueno, entonces la fórmula de la distancia va a ser igual a la raíz SQRT de x2 menos x1. Lo voy a comentar acá. Bueno, yo sé que D va a ser igual a SQRT de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Bueno, como mi punto x1, y1 va a ser el punto que me están dando, que es 0,4, este punto que está acá. Entonces lo que voy a hacer es sustituirlo a la hora de declarar mi función. Entonces voy a sustituir de una vez, que sería x2 menos x1. X2 es x2, lo voy a dejar únicamente como x, y x1 es 0, entonces menos 0 elevado al cuadrado más y2, que yo no sé cuál es y2, menos y1, que es 4, y esto elevado al cuadrado también. Bueno, entonces si yo escribo distancia, esta es la fórmula de la distancia para este escenario. Bueno, ahora como yo sé que hay una restricción, hay una función restricción que es la gráfica que yo tengo acá, que es esta función, ¿sí? Entonces tengo que incluirla en la fórmula de la distancia. Bueno, aquí por conveniencia me queda mejor dejar o dejar todo en términos de y por este x al cuadrado. ¿Por qué? Porque si opero esto me quedaría al cuadrado menos 8y más 16. Entonces me conviene mejor sustituir este x al cuadrado que yo tengo acá. Pero entonces ahora lo que voy a hacer es sustituir este x al cuadrado que tengo aquí, ¿verdad? Entonces yo sé que de la función que yo tengo, que es, voy a comentar, x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 16. Si yo lo despejo, entonces me va a quedar que x va a ser igual a 16 más y al cuadrado, todo esto la raíz, ¿verdad? SQRT de 16 más y al cuadrado. Bueno, entonces tengo que declarar una variable para sustituirla en este valor, ¿verdad? Entonces lo voy a declarar acá. La variable le puedo poner cualquier nombre, ¿verdad? Entonces va a ser, voy a poner s. S va a ser igual a SQRT de 10, aquí es 16. Sería 16 más y al cuadrado, ¿sí? Entonces si yo escribo s, me va a mostrar la sustitución que yo tengo que realizar. Bueno, entonces si yo quiero sustituir ahora s en la fórmula de distancia, distancia.subs, donde haya una x, voy a poner s. Y ahora miramos que queda de esta manera: y al cuadrado más y menos 4 al cuadrado más 16. Bueno, ahora ya tengo mi fórmula de la distancia en conjunto con la restricción que me dan, que es la función. Entonces ahora lo que tengo que hacer es derivar esta nueva función que obtengo. Voy a guardar esto en otra variable, entonces voy a ponerle distancia y. Bueno, entonces ahora procedo a derivar. Entonces distancia y guión bajo derivada va a ser igual a diff, que es el comando para derivar. Bueno, entonces voy a poner lo que yo quiero derivar, que es distancia y, coma, la variable que yo quiero derivar. En este caso todo está en términos de y, entonces voy a derivar respecto de y. Distancia y guión bajo derivada va a ser igual a esto que tengo acá. Bueno, esta es la primera derivada de esta función. Entonces ahora tengo que resolver esta función
igualando la primera derivada a cero con el fin de obtener cuáles son las soluciones, cuáles son los puntos máximos o mínimos eh, en el problema. Bueno, entonces voy a poner solución y va a ser igual a solve, declaro una ecuación que en este caso va a ser distancia y guión bajo derivada, coma, la otra función a la cual va a estar igualada, que en este caso va a estar igualada a cero. Respecto de qué variable quiero resolver, entonces voy a resolver respecto de y. Bueno, si ahora yo vengo y escribo solución y, la solución es 2. Bueno, entonces el punto o el valor del punto x, y, sé que ahora la coordenada en y es 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? Únicamente sustituir este valor de y en cualquier fórmula que tenga x, ¿verdad? Entonces, por aquí puse, bueno, esta de acá, x es igual a la raíz de 16 más y al cuadrado. Bueno, entonces aquí yo puedo sustituir el valor de x. Bueno, para esto, ahora que yo sé que la solución en y o el valor de y es 2, entonces lo que voy a hacer es declarar y2 va a ser igual a 2, ¿sí? Lo voy a guardar como y2 igual a 2 y voy a proceder a sustituir este valor en s. Entonces s.subs voy a sustituir donde haya una y el valor de y2 y el punto queda 2 raíz de 5. Pero entonces el valor de x2 va a ser 2 raíz de 5, entonces esto lo voy a guardar en otra variable, x2 va a ser igual a esto que tenemos acá, que va a ser 2 raíz de 5, entonces x2 es 2 raíz de 5 y ahora ya sabemos cuál es la coordenada en x y y del punto que nos están pidiendo, entonces la coordenada va a ser 2 raíz de 5, 2, entonces vamos a poner punto P va a ser 2 sqrt de 5, 2. Entonces esta es la coordenada del punto. Lo último que nos piden es la distancia mínima que existe entre este punto que está sobre la gráfica y el punto 0,4. Entonces, si nos vamos a la fórmula que teníamos de la distancia, de esta distancia, sabemos que este punto en x es el punto x2 que tuvimos abajo y este valor en y es y2 que ya lo guardamos, ¿verdad? Entonces únicamente es de sustituir estos valores. Entonces, distancia.subs, donde haya una x vamos a poner el valor de x2 y vamos a sustituir también .subs y donde está y2. Bueno, entonces la distancia mínima que puede haber o que hay entre estos dos puntos pues es 2 raíz de 6. Bueno, entonces en este caso pues el problema ya está diseñado para que el resultado pues sea mínimo, pero siempre hay que comprobar que los valores que obtuvimos de la solución en la primera derivada pues verificar que sean un máximo o un mínimo dependiendo de lo que nos piden en el problema. Entonces en este caso pues vamos a confirmar que el valor que obtuvimos de y2 cuando es igual a 2, ¿verdad? Que este sea un mínimo. Entonces para esto tenemos que utilizar la segunda derivada. Bueno, entonces vamos a crear una nueva variable que vas a llamar distancia y-derivada 2, indicando que va a ser la segunda derivada, que va a ser igual a la derivada con el comando diff de la distancia y-derivada, que sería la función que obtuvimos acá. Distancia y-derivada es la primera derivada de la función distancia y. Bueno, y respecto de qué variable, nuevamente respecto de y. Bueno, entonces ahora si pongo distancia y-derivada segunda, este es el valor de la segunda derivada. Bueno, ahora para confirmar que es un mínimo, si yo evalúo el punto crítico o el valor que obtuve en la primera derivada, en esta segunda derivada, entonces si me queda un valor positivo, indica que es un mínimo. Caso contrario, si es un valor negativo, entonces es un máximo. Entonces lo que hago es sustituir el valor de y2 que tengo
Entonces voy a utilizar esto, distancia y guión bajo derivada 2 punto subs, y voy a sustituir en y el valor de y2, ¿sí? Que es y igual a 2. Bueno, y me queda que es la raíz de 6 dividido 6. Entonces esto indica que es un mínimo y por lo tanto el problema sí tiene solución. En caso de que hubiera quedado que este valor hubiera sido negativo, quiere indicar, o quiere decir, mejor dicho, que el valor de y es un máximo. Por lo tanto el problema ahí ya no tiene solución porque jamás va a dar una distancia mínima si obtenemos el valor como un máximo. Entonces se tiene que poner eso como respuesta, ¿verdad? Siempre hay que concluir en base a lo que uno obtiene con el criterio de la segunda derivada. Entonces, como punto final, ¿verdad? Vamos a poner a imprimir la respuesta, print. Vamos a poner que las coordenadas punto son P y aquí que sería 2. Bueno, aquí no se puede poner la raíz, pero sabemos que es 2 por raíz de 5, 2. La distancia mínima es esta distancia que tenemos acá, que sería 2 por la raíz de 6. Bueno, entonces las coordenadas del punto son 2 por la raíz de 5, 2, y la distancia mínima es 2 por la raíz de 6, y con esto ya se resolvería el programa. Entonces esta es una manera de resolver un problema de aplicación utilizando pues Python, ¿verdad?